Hay una palabra que en el último tiempo me está resonando, prácticamente puedo decir taladrando el oído. ¿Sí? Hace varios días se terminaron de saturar mis oídos en estos últimos días con esta palabra que les voy a decir, y justamente por eso a mí me pasa esto: cuando mis oídos se saturan, yo entiendo que es el momento de hablar de lo que mis oídos me están diciendo que hable. La realidad es que hay una palabra muy específica, muy puntual, que ha venido a mi mente, a mi corazón en estos días, y es la palabra perspectiva. Es una palabra que uno la ha oído, la ha visto. Está muy relacionada la palabra perspectiva al mundo de las artes, los dibujantes, los que pintan cuadros y demás. Por ahí la tenemos a Graciela, que sabe más de esto que yo. Pero incluso en el mundo de la arquitectura, la palabra perspectiva está usada para poner las cosas en un plano que es un plano que no es un plano lineal, sino que es un plano en el cual se ven las cosas de una manera diferente, ¿sí? Un artista, a la hora de pintar un cuadro, si un artista tiene que pintar esto, no se va a poner acá, se va a alejar, me equivoco Grace, se va a alejar para tener una perspectiva, algo más alejado, para poder ver el cuadro completo, ¿sí? Previamente esa perspectiva la tuvo en la mente y después la plasma en un lienzo, en una hoja. Lo mismo pasa con un arquitecto. A la hora de pensar en un terreno para edificar, no arma el plano parado en el terreno, sino que se aleja y desde lo lejos ve el terreno para ver cómo va a quedar el edificio o lo que vaya a construir en el lugar en el cual lo va a construir. ¿Me siguen? Entonces, la palabra perspectiva habla más que nada de no estar pegado a algo a la hora de hacerlo o a la hora de implementarlo, sino de tomar cierta distancia para ver todos los elementos. Esa es una concepción que uno va teniendo. Y yo la busqué en el diccionario. Perspectiva es panorama, punto de vista, probabilidad, algo que se cree, que se espera o suceda. O sea, es un punto de vista acerca de algo. En una construcción hay diferentes perspectivas, ¿sí? Quienes están en la construcción y quienes no, más o menos lo sabemos. Hay diferentes perspectivas de una construcción. Está la perspectiva del arquitecto, ¿sí? La perspectiva del arquitecto tiene el plano, sabe cómo va a quedar todo hecho, sabe cómo queda eso hecho en la manzana o en el lugar en el cual va a estar ubicado. Es la perspectiva de él. El arquitecto puede ir viendo que las cosas no están de la mejor manera, no están espectaculares al principio, puede ver fierros tirados por todos lados, puede ver maderas por todos lados, cables, herramientas, pero el arquitecto, ¿qué perspectiva tiene? La perspectiva del plano. Él sabe que más tarde o más temprano lo que está en el plano va a pasar. Después está la perspectiva del obrero, que está en la construcción, y ahí dentro de la perspectiva del obrero hay varias perspectivas, porque está la del electricista, está la del albañil, está la del carpintero, está la del gasista. Cada uno tiene su propia perspectiva de esa edificación y cada uno va haciendo conforme a la perspectiva que se le implantó, ¿sí? Y después está la perspectiva de la gente que pasa por el lugar. Si vos y yo pasamos por una construcción que recién empieza, lo primero que vamos a decir es, ¿qué harán acá? Nunca pasaste por una, ¿qué harán acá? Y el de adentro dice, ¿qué te importa? Pero bueno, ese es otro tema. Pero es lo primero, ¿qué harán acá? Lo segundo, ¿qué desorden? ¿Qué mugre? ¿Viste cuando te construyen cerca de tu casa y el polvillo, qué mugre, qué desorden, qué harán acá? Un montón de pensamientos qué ruido, ¿sí? Cosas que están en la óptica tuya y mía cuando pasamos por una construcción. Hace unos días, un amigo mandó a hacer a un orfebre
el escudo nacional. ¿Lo tienen, el escudo nacional? ¿Sí? ¿Lo conocen? Si no, vamos a Google, y si no, volvamos a la escuela. Y este amigo fue publicando paulatinamente cómo iba quedando ese escudo en Facebook. Tiene un montón de seguidores. Imagínense que este escudo lo está haciendo el orfebre Pallarois. No sé si lo tienen, lo conocen, ¿sí? Es el que hace los cetros presidenciales, el que hizo el sable curvo de San Martín. O sea, tiene años, prácticamente antes de que se cree la Casa Rosada ya estaba Pallarois trabajando. O sea, es un hombre de mucha trayectoria y sus hijos continúan. Y uno veía cómo iba quedando el escudo desde que empezó hasta que prácticamente está terminándose. Y la perspectiva de cada persona que iba comentando era muy graciosa, porque había gente que decía barrabasadas acerca de lo que estaba ocurriendo. Y yo decía, qué costumbre los argentinos de hablar de todo, porque eso es una obra de arte y todos opinaban sobre, claro, porque Pallaroy se equivocó, lo que tiene que hacer es pintar de esta manera, tiene que hacerlo de la otra. Y había gente comentando desde su casa sentado que nunca dibujó ni siquiera la casita de Tucumán, hablando sobre un escudo que estaba haciendo este hombre. Tremenda obra de arte estaba haciendo. Y la gente criticando como si fuera un destacado orfebre. Entonces yo veía esas perspectivas y en un punto me daba risa, pero en un punto digo, así vivimos nosotros. Siempre con perspectivas personales y parciales de las situaciones. Tiene que haber un momento que tengamos una perspectiva distinta de cómo venimos viviendo. Para eso siempre hay que hacer un stop. Para poder analizar algo en perspectiva, yo tengo que hacer un stop. ¿Por qué les digo esto? Porque de acuerdo a cómo formo perspectiva sobre algo, es mi manera de funcionar para generar perspectivas sobre todas las cosas. La manera en la cual yo tengo la perspectiva o formo mi perspectiva sobre algo, es la manera en la cual yo formo mi perspectiva sobre todas las cosas de la vida. Y ahí vamos, con perspectivas sobre lo que nos parece o cómo nos parece. La pregunta que me tengo que hacer a la hora de formarme una perspectiva sobre algo es, ¿dónde aprendí a formarme la perspectiva sobre esto? ¿Quién me enseñó a formarme una perspectiva sobre si la pintura es buena o es mala? Sobre si el plotter es bueno o es malo. ¿De dónde lo saqué? ¿De dónde aparecen mis pensamientos para formarme perspectivas de las cosas? ¿Me siguen hasta acá? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, nos tendríamos que hacer. Porque nosotros solemos tener perspectivas muy subjetivas de las cosas. Las perspectivas subjetivas no dejan de ser personales y las perspectivas personales siempre obvian, dejan a un costado determinados elementos necesarios para hacerme una perspectiva general, para tener una visión general de las cosas. Los elementos que obviamos, ¿sí? A la hora de una perspectiva, los elementos que obviamos son los que en nuestra cabeza no entran. Son los que aprendimos, o mejor dicho, los que determinamos no aprender. Entonces, cuando yo me voy a formar la visión, la perspectiva de algo, dejo afuera todos los elementos que no entran en mi cabeza. Entonces, cuando yo voy a juzgar una obra de arte, la voy a juzgar en base a todos los elementos que a mí me parecen, pero no a los elementos que quizás el autor de la obra determinó. Cuando voy a juzgar una situación, habitualmente la juzgo de acuerdo a los elementos que conozco. Y cuando juzgo de acuerdo a los elementos que conozco, suelo juzgar mal. Porque yo tengo que, a la hora de analizar la perspectiva de algo, juzgar con los elementos que conozco, pero también con los que no conozco. Por eso me tengo que interiorizar. Por eso leer la Biblia no es solamente agarrar un libro y ponerme a hojearlo, sino que tener todos los elementos
para poder juzgar exactamente de qué se está hablando cuando se está hablando. Es necesario leer la escritura, es muy necesario, pero necesito hacerlo con los elementos correctos. Y a la hora de juzgar algo, a la hora de ver algo que Dios está tratando de hacer con algo o con alguien, yo necesito tener todos los elementos, porque si no habitualmente juzgo mal. El hombre tiene la característica de tener perspectivas parciales de las cosas. Y no es problema tener una perspectiva parcial. El problema es que cuando tengo una perspectiva parcial, tiendo a dar mi veredicto, a pesar de que sé que es parcial. A pesar de que sé que no tengo todo lo que tengo que tener, pero doy mi veredicto. Y eso es parte del orgullo humano que todos tenemos. Dar veredictos sobre las cosas antes de reunir todos los elementos sobre eso. La perspectiva personal, decíamos, es siempre parcial. La peor perspectiva, y esto, seguime acá, la peor perspectiva de una situación siempre es la personal. Si vos y yo estamos atravesando una situación de conflicto, si estamos atravesando una situación de conflicto, una situación adversa, la peor perspectiva es la personal. Por eso, ante una situación adversa, yo tengo que recurrir a alguien que me permita tener otra perspectiva. Si yo tengo un problema de salud, la peor perspectiva que puedo tomar es automedicarme. Yo tengo que recurrir a alguien que me dé un diagnóstico exacto de lo que me está pasando y nunca lo voy a tener yo. Hemos hablado oportunamente, no hay médico que se autoanalice. Todo médico va a alguien o a otro médico de confianza que le dé una perspectiva de lo que le pasa, aunque el médico sepa que los síntomas que tiene tienen que ver con una enfermedad. Él no se autodiagnostica, porque necesita a alguien que le dé un panorama diferente. Porque toda perspectiva personal sobre una situación adversa va a estar contaminada por lo que aprendimos o pensamos sobre eso. Lo que hemos aprendido en la vida es lo que a mí me va a hacer actuar cuando haya una situación adversa. Por eso necesito la perspectiva de alguien más. La perspectiva parcial, yo me anoté algunas cosas, si ustedes tienen más, buenísimo, pero por lo menos 4 cosas me anoté. ¿De a dónde nos puede llevar una perspectiva parcial de las cosas? Parcial dijimos que es la personal, ¿sí? Entonces, yo me anoté por lo menos 4 cosas. Lo primero, o la primera cosa que me anoté, no es que la primera que va, sino que es la primera que me anoté. ¿De a dónde nos puede llevar una perspectiva personal? Es a escapar de la realidad. Una perspectiva personal de las cosas siempre o habitualmente nos va a llevar a escaparnos, porque es la manera más fácil que tenemos de salir. Y a veces nos escapamos escapando, o a veces nos escapamos llenando la mente o el cuerpo de cosas que nos permiten escapar. Entonces, cuando yo tengo una situación adversa, la primera o una de las primeras resoluciones que tomo desde mi perspectiva, cuando la quiero manejar desde mi perspectiva, es escapar. La segunda perspectiva, o mejor dicho, la segunda consecuencia que puede tener una perspectiva parcial de las cosas, es que puedo estar juzgando procesos y ese juicio puede afectar el resultado final antes de que ese resultado final esté determinado. O sea, yo puedo estar juzgando mal y afectando el resultado final de algo. Lo tercero, una perspectiva parcial me puede llevar a tomar decisiones que luego van a traer resultados no deseados. Una perspectiva parcial de las cosas
me lleva a tomar decisiones que luego van a traer resultados no deseados. Y esto lo bifurqué en 3 cosas. Por un lado, puedo abrir o cerrar etapas fuera de tiempo. Acuérdense que el Señor dijo, yo soy el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Pero cuando nosotros tenemos perspectivas parciales de la realidad, abrimos etapas o procesos, mejor dicho, más que procesos, abrimos momentos antes de tiempo, llegamos demasiado rápido a las cosas o cerramos demasiado temprano. Cerrar una puerta demasiado temprano puede hacer que algo que estaba destinado para vida termine muriendo. Podemos terminar abortando algo que Dios estaba planificando por no soportar un proceso, por tener la perspectiva equivocada. Podemos vivir adelantados a los acontecimientos. Conocer personas que viven adelantadas a las cosas, están todo el día paranoicas con algo que va a pasar. Y si la persona tiene la perspectiva correcta de toda su vida, se va a dar cuenta que muy poco de lo que previó que iba a pasar, pasó. Si vos y yo somos sinceros acerca de todas las veces que nos hicimos problemas por algo, ¿alguien acá alguna vez se hizo problemas por algo? Muy bien, estamos en una iglesia madura, adulta, que va hacia... Amados, todos en algún momento de la vida nos hicimos problemas por algo. Y eso fue nuestro fantasma, fue nuestro punto de referencia. Es un problema cuando el problema es un punto de referencia. Porque vivimos adelantándonos. Y vos decís, va a pasar, va a pasar. Ahora, hacete un análisis sincero. De todo lo que dijiste va a pasar, ¿pasó? ¿Y por qué te seguís haciendo problema? Es un sistema de creencias, es un sistema, un funcionamiento por causa de tener una perspectiva personal de las cosas. Porque cuando yo tengo la perspectiva de alguien más, ese alguien más ve desde afuera y va a decir, me parece que no es tan complicado lo que te pasa. Eso que crees que te va a pasar, no te va a pasar. O apurate porque te pasa. O sea, es vivir adelantados a los acontecimientos. Y la tercera vertiente, la decíamos recién, quizás termino matando lo que Dios determinó que era para vida. Amados, no matemos tan rápido lo que Dios no mató. ¡Se terminó! No matemos tan rápido. Aléjate un poco. Mira en perspectiva. Y quizás eso que tenía desde tu concepción, desde tu perspectiva que morir, no tiene que morir. Decirle al de al lado, no seas tan rápido para matar. Porque esto está unido a la cuarta referencia. La cuarta referencia es enojarnos antes de tiempo. Eso yo sé que a nadie le pasó. Esto es, primero disparo y después pregunto. ¿Conocés gente así? Mírate a vos mismo, no mires al que está al lado. Primero disparo y después pregunto. Eso nos ha traído 1.000.000 de dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque el orgullo humano, después que disparó, y encima entre disparo y pregunto, hay todo un sistema de pensamiento que yo no me arrepiento ni loco, ya disparé. Es orgullo. Ya disparé, ya tiré y te das cuenta que le estás errando, pero seguís en el orgullo. A ver si estoy acá con la gente correcta. Bien. Amado, somos rápidos. Parece que vivimos en el lejano oeste a veces. Aguardá las balas que sirven para otra cosa y para otro momento. Hay momentos para disparar y hay momentos para esperar. El cristiano tiene que saber guardar la bala para la oportunidad exacta. Por eso necesitamos perspectivas de las cosas. Si yo disparo y después pregunto, quizás eliminé lo que no había que eliminar. Y si viste que disparaste,
Trata de correr y frenar la bala. Y si le diste, bueno, trata de restaurar. Pero no te quedes con que, bueno, ¿qué va a hacer? No matemos antes a las personas. Para evitar ser parciales, siempre vamos a necesitar conocer y entender la perspectiva de Dios de las cosas. Yo necesito conocer la perspectiva de Dios. Amados, si podemos evitar las perspectivas humanas, tenemos el 90% de la carrera ganada, de acá hasta que venga Cristo. Porque si yo logro en Cristo, porque es difícil, si yo logro en Cristo, ante una situación, ante un hecho, alejarme y esperar que Dios alumbre, yo voy a ser cada día más exacto en donde Dios quiere que sea exacto. Y voy a estar atendiendo cada día más lo que Dios quiere que atienda. Y me voy a hacer menos problema por lo que Dios ya determinó que no tiene ganas de atender. Si Dios no lo atiende, yo no necesito atenderlo. Pero si Dios lo atiende, yo tengo que estar ahí. Pero para poder tener una mejor perspectiva, esperen un poco. El apóstol Pablo, hablando de los filipenses, les decía algo así, lo voy a parafrasear, en lo que estemos de acuerdo, sigamos una misma cosa, tengamos un mismo pensamiento, pero lo que no, ya lo va a alumbrar Dios. Ya lo va a alumbrar Dios. Pongamos distancia. A veces el conflicto, nuestra perspectiva sobre el conflicto, nos desgasta demasiado. Y si somos capaces de tomar distancia, esto en términos más espirituales aún, sería deja que baje la espuma. Hay momentos para dejar que baje la espuma. Todos pensaron, ya sé en lo que están pensando. Carnales. Salgamos de las expectativas humanas de las cosas, de la perspectiva humana de las cosas. Mirá, el Señor dijo, o cuando caminó la tierra, Señor Jesús tenía un latiguillo, que en realidad era una palabra. Y él constantemente decía, oísteis que fue dicho, perspectiva de ustedes. Pero yo digo, perspectiva de Dios. ¿Cuál es el problema? Nosotros nos quedamos en el oísteis que fue dicho. Habitualmente nos queda el oído con lo que fue dicho, con lo que nuestra mente dice, con la propia perspectiva. Pero viene el Señor y dice, pero yo digo, esos son los minutos que te tenés y que me tengo que tomar para tener la perspectiva correcta. Oíste que fue dicho, tenés razón, ese es el problema, esa es la circunstancia, así se dice, así fueron dichas las cosas. Pero pará, no actúes con el oísteis que fue dicho. Porque yo digo, y ahí viene la perspectiva correcta para actuar. ¿Cuál es el problema? Que no nos tomamos. Vivimos en un mundo en tanta vorágine. Tenemos tantas decisiones hechas en nuestra mente, porque ya están hechas, que no nos tomamos el tiempo para el yo digo. Muchas veces no le preguntamos a Dios y preferimos preguntarnos a nosotros mismos. Y hay oraciones que son oraciones de pregunta y respuesta. Y no es que nosotros preguntamos y Dios responde. Preguntamos y nos respondemos y actuamos. Y nos olvidamos del pero yo digo. Tenés razón en estar enojado. Tenés razón en estar enojada. Tenés razón en juzgar esa situación como la estás juzgando. Tenés razón. Es tu perspectiva. Pero pará, hay una mejor. Alejate un poquito. Pero yo digo. Y esa es la que te va a traer la paz que necesitas para vivir. El pero yo digo. Decirle al de al lado, hay algo que se dijo sobre el asunto. Y pregúntale, ¿pero qué dijo Dios? Y decirle así como te lo digo yo, ¡pero no te apures!
Hay algo dicho sobre el asunto, pero ¿qué dijo Dios? Hasta que no sepas lo que dijo Dios sobre el asunto, no te apures. Tócale la mano, el hombro. Si no lo conoces, el hombro. Paz. No te apures. La perspectiva del hombre, esto es la del hombre en otro lado, acá no. La perspectiva del hombre en otro lado, acá no, es no sé por dónde arrancar. ¿Por dónde arranco a solucionar esto? ¿Por dónde arranco a solucionar este problema? Esa es la perspectiva del hombre. La perspectiva de Dios se la dijo el apóstol Pablo a los Corintios, según la necesidad que apremia. No es según la necesidad que tenés de resolver un conflicto, es según la necesidad que tengo yo, dice Dios, de que eso se resuelva. Porque quizás esto se puede resolver mañana y vos lo querés resolver hoy, pero esto se tiene que resolver hoy y vos lo querés resolver mañana. Entonces, según la necesidad que apremia, el apóstol Pablo se los dijo, hagan todo según la necesidad que apremia, la necesidad del momento, la necesidad que Dios ve sobre las cosas. Y a veces nos vamos demasiado y lo mistificamos también. Entonces, para no caer en misticismo, pero tampoco en carnalidad, yo necesito algo que se llama mentoreo. Un buen mentor es el que tiene la perspectiva correcta de las cosas. El que te saca del lío, del problema. Por eso, muchas veces, y a mí me ha pasado, genera bronca que el otro te corte lo que le estás contando. ¿O no? Pará. No es que no le importa, pero ya estamos con el problema, ya más o menos lo tenemos hecho. Vamos a la perspectiva. Vamos a la perspectiva, porque si te quedás en el problema, siempre va, un buen mentor te saca rápido del problema. Está bien hablarlo, está bien conversarlo, pero pará, tiene que haber un momento que escuchar la perspectiva correcta. No es tan importante lo que tengo para contar, sino lo que tengo para escuchar. Es bueno escuchar la perspectiva diferente. Pero vos no me entendés, es que no necesita entenderte el mentor necesita que vos lo entiendas. Porque a partir de ahí vas a tener una perspectiva diferente. No se trata de entender. Nosotros tenemos esa característica en los evangelios, los evangélicos. Este no me entiende. ¿Qué me va a entender este si no vivió todo lo que yo viví? Es que no se trata de que Dios no te puso personas que vivan lo que vos viviste, porque si todos hubiéramos vivido lo que vos viviste, estaríamos todos en un problema. Viste que los evangélicos mandamos a los que tienen problemas de adicciones a hablarle a los que tienen problemas de adicciones. ¿Por qué? Porque lo va a entender. ¿Qué tiene que ver? Si vos necesitas tener una perspectiva, está bien, sí, lo va a entender. Andá, que haga empatía. Pero cualquiera puede hacer empatía, porque para llegar a un problema de adicciones primero hubo un problema de raíz, y ahí es donde hago empatía, no acá. Porque el fruto es la adicción, pero el problema es la raíz. Entonces yo no necesito conocer todo lo que pasa. Yo necesito la perspectiva. La perspectiva. Cuando voy a un mentor necesito la perspectiva. La perspectiva de Dios acerca del mentoreo que no deja de ser discipulado. La perspectiva de Dios es un espejo. Cuando yo voy a alguien y recurro a alguien, lo que estoy yendo es al espejo. No para reflejar lo que el otro es en mí o yo en el otro, ¿sí? Sino, ¿cuántos? Bueno, ahora algunos de nosotros ya no, pero en una época, este que está acá tenía el pelo por la cintura. ¿Cuántos de nosotros a la mañana nos levantamos y salimos porque estamos apurados? ¿Sí? ¿Se levanta? Y como la vida te agarró, así la encaraste. Abriste los ojos y encaraste. Ahora, caminando por la calle, quizás te empezás a dar cuenta que la gente te mira raro. Empezás a darte cuenta que la gente
te mira, y vos decís, bueno, me miran algunos, pero me miran otros, y me miran otros. Entonces, ¿qué empieza a ver la gente? Quizá que tengas alguna lagaña corrida, algo de blanquito por acá, que estás despeinado, que estás despeinada, que la mujer se quedó con el rímel de un ojo porque se olvidó de sacarse la noche anterior y el otro no tiene, se pintó los labios tipo el Guasón, o sea, ¿por qué? Porque está apurada o está apurado y salió como vino. ¿Qué le faltó? Mirarse al espejo. Entonces a veces encaramos la vida como viene y nos damos cuenta en el proceso que hay algo que no está funcionando, porque hay algo que no está de la manera que tiene que estar. Entonces yo recurro al espejo y en el espejo te das cuenta. ¿Alguien se ofendió alguna vez con el espejo? Hermano, es lo que te tocó, ¿qué va a hacer? Lo que se ve ahí es lo que tocó, se puede revocar un poco, pero es eso. Entonces, en el espejo, yo no me puedo enojar. Es la misma manera de vivir a la hora de ir a buscar en alguien que me disipule una perspectiva. Alguien que me disipule, estás despeinado, estás despeinada, te falta rímel, te falta labial, sacate el labial si es varón, o sea, lavate la cara, qué sé yo, le vamos a ir buscando buscale vos las características que quieras. Ahora, el punto central es que alguien que te disipula es un espejo, no necesita toda tu sabiduría ni todo tu entendimiento, necesita que vos estés dispuesto a reflejarte para que la perspectiva sea la que te lleve y te impulse al lugar que Dios determinó. Para mostrarte la perspectiva sobre la situación que estás viendo y viviendo. Nunca vamos a salir adelante desde nuestra propia perspectiva. Siempre, nunca vamos a llegar a donde Dios previó desde nuestra perspectiva. Siempre necesito la perspectiva de otro. Por eso el cuerpo es interdependiente. Obviamente no voy a ir a cualquiera, pero todos, decí conmigo, todos necesitamos un espejo que nos diga que estamos despeinados. Porque sin espejo voy a tener mi propia perspectiva. Mirá, hasta los mejores directores técnicos del mundo tienen un equipo alrededor que les dan la perspectiva de lo que tienen que hacer. Porque el técnico tiene una perspectiva de las cosas, de lo que está pasando en la cancha, pero tiene colaboradores que están mirando otra cosa. Entonces viene un colaborador y le dice, fíjate que el 4 se va mucho, hay que traerlo, fíjate que el 2 está ya sin estado, hay alguien siempre que está mirando cómo está la perspectiva general, particular, él ve la general, pero hay alguien siempre acompañando. Amado, yo siempre voy a necesitar a alguien que tenga una perspectiva distinta. Buscate a alguien en quien puedas confiar. Yo siempre doy el mismo consejo. Buscate 2, 3, 4 personas en quien vos puedas confiar para que te den una perspectiva. Pero estamos hablando de personas crecidas en la fe, personas maduras en la fe, o personas que te aman demasiado como para darte una perspectiva mala. Buscate 2 o 3. No necesitas a todo el mundo, 2 o 3, para tener una interconsulta si es necesario, sobre una perspectiva. Pero no te quedes solo. ¿Sabés cuál es el gran fracaso que podemos llegar a tener cuando los hombres fracasan? Es cuando tienen una perspectiva única. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Y si vos estás comiendo Cristo, siempre hay alguien que te dé la perspectiva exacta. Dios va a permitir que accedas a quien tiene la perspectiva que vos necesitas de las cosas. Siempre que comas Cristo. Si vos comes orgullo, siempre te vas a rodear de orgullosos. Si vos comes vanidad, siempre te vas a rodear de vanidosos. Si vos comes avaricia, siempre te vas a rodear de avaros. Pero si vos comes Cristo, siempre te vas a rodear de las personas justas, de las personas exactas, de las personas correctas.
Pero buscá, tiene que haber alrededor tuyo, hay personas. El otro día le decía a alguien que tiene hijos chiquitos, buscá esto que les estoy diciendo a ustedes, pero también pregúntale a tus hijos cómo te ven. Y no te enojes, porque es cómo te ven. No es cómo vos crees que te tienen que ver. Tienes chiquititos así, ¿eh? ¿Qué opinas de papá? Que estás poco. No digo que le dijo eso. Que estás poco con nosotros. Es lo que ven. Yo puedo decir lo contrario, pero es lo que ven. ¿Y qué tengo que hacer? Y trabajar en función de eso. No contradecirlo al nene, porque el nene es lo que está viendo. Y es lo que necesita, es lo que me está pidiendo. Es lo que hablaba con esta persona hace unos días. Busca los que están casados, en tu esposa, en tu esposo, una perspectiva. Pero también busca mentores que te den una perspectiva. Siempre hay alguien que le va a dar en el clavo. Siempre. Decirle al de al lado, tenemos que buscar personas que nos den la perspectiva correcta. Amados, es casi suicida. No sé si salió completo. Es casi suicida vivir con una perspectiva personal de las cosas. Tu Biblia dice, y la mía creo que también, después lo voy a buscar, engañoso es el corazón del hombre. Necesito perspectivas. En la multitud de los consejeros está la sabiduría. Lo dice tu Biblia. No habla de cualquiera. Porque si vos ponés el consejo de un líder que está crecido en madurez al lado del consejo de un amigo, es un problema de perspectiva de vida que tenés ya. Yo necesito consejeros. Cuando habla de consejero está hablando de sabios, ¿sí? La palabra es: la multitud de los sabios está la sabiduría. Completo sería: en la multitud de los sabios que te aconsejan está la sabiduría. Pues yo necesito buscar sabios. Yo no sé vos, yo por lo menos tengo, en lo que respecta a mi salud física, 3 médicos. Si no está uno, está el otro o está el otro. Pero yo me tomé el trabajo a lo largo de mi vida de tener por lo menos 3 médicos referenciales. Y dentro de los 3 médicos referenciales siempre me derivan a personas o a médicos que tienen determinada reputación dentro de la medicina. ¿Para qué? Para seguir cuidando mi cuerpo dentro de un mismo ámbito. En lo que respecta a la vida en Cristo, yo me tomo el trabajo de tener 2 o 3. 2 o 3. Porque son necesarios para que yo sea edificado. Y si no está uno, está el otro. Y si no está el otro, está el otro. Porque es tremendamente lapidario para lo personal vivir en la perspectiva de uno. Dentro de perspectiva hay una expresión que se usa muy comúnmente, quizás vos la tengas incorporada. Es la expresión poner en perspectiva. No sé si la escuchaste alguna vez, yo la he escuchado varias veces. Eso también habla del mundo del arte o de la arquitectura, ¿sí? Ponen las cosas en una perspectiva tridimensional para que se note. El artista siempre quiere como que la obra salga de ahí adentro. ¿Me equivoco, Grace? Como que la gente vea algo más que lo que está pintado, ¿sí? Entonces, o el arquitecto lo mismo, la obra tiene que estar fuera de la dimensión de acá, ¿sí? De la dimensión de los mortales. Poner en perspectiva es cuando los dibujantes buscan un punto de perspectiva y que alejan los objetos para dar una impresión tridimensional. Si vos alguna vez fuiste a la escuela y estabas aburrido, te pusiste a dibujar cubos. A ver quién fue a la escuela, se aburrió y se puso a dibujar cubitos. ¿Sí? Haces uno, haces el otro, patita, patita, y te quedó, qué grande, soy un arquitecto. ¿O no? ¿Sí? Y después los más avesados, los que más empiezan a dibujar triángulos en perspectiva. ¿Y quién no un círculo y le queda un cilindro hermoso? ¿O no? ¿Sí? Yo solo lo hacía. Ya está.
Es más, acá hay algunos que hacen que anotan y están haciendo cuadraditos. Yo lo sé. Yo lo sé. Y quien no está haciendo la lista del supermercado y que se hace el que... Por eso no me siento ningún sabio desde acá. Poner en perspectiva quiere decir alejarse un poco de las cosas para tratar de ser más objetivos y realistas. Poner en perspectiva es mirar desde otro ángulo. Necesito que eso que te agobia hoy quede puesto en perspectiva. Dios tenía una perspectiva del hombre, pero Dios puso al hombre en otra perspectiva a partir de la cruz. Antes de la cruz, la perspectiva de Dios sobre el hombre era una, pero desde la cruz en adelante, no solo de Dios, sino de toda la creación, la perspectiva sobre el hombre es totalmente diferente. Lo vamos a analizar con algunos que otros versículos. Dice Juan 5:24, después a los que lo pidan se los paso todos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, perspectiva diferente, mas ha pasado de muerte una perspectiva a vida. Cambió la perspectiva. Este estaba muerto, ahora está vivo. Colosenses 1:13, en la versión Dios habla hoy. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo amado. Perspectiva 1, sometidos bajo el poder de las tinieblas. Perspectiva 2, gobernando juntamente con Cristo en el reino de su Hijo amado. Dios cambió la perspectiva del hombre. Gálatas 4:9. Perdón, Efesios 5:8. Porque antes eran tinieblas, perspectiva 1, pero ahora son luz. No dice están en la luz, dice son luz. Eran tinieblas, eran oscuros. Bueno, a alguno le quedó, a alguno no. Y ahora son luz. Alguno me gritó por ahí, tranquilo. Ahora son luz, o sea que antes y ahora, pero te quedó la marca, hermano. Éramos, somos. Decile al de al lado, éramos, somos. Éramos tinieblas, somos luz. Gálatas 4:9, ahora sí. Dice, pero ahora que conocéis a Dios, y se retracta el apóstol Pablo, y dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. Perspectiva 1, no nos conocía Dios, porque estábamos muertos. Perspectiva 2, a partir de la cruz, somos conocidos por Dios. Pero no solo por Dios, como decíamos recién, por todo lo creado. Lo creado no conoce a los muertos, pero sí conoce a los resucitados. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y no solo nos reconcilió, sino que dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Perspectiva 1, peleados con Dios, enemistados con Dios. Perspectiva 2, a partir de la cruz, reconciliados. Y no solo reconciliados, sino que ahora los mando a reconciliar. Porque estamos tan bien que vayan y cuéntenle a todos lo bien que estamos juntos, dice el Señor. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Éramos pecado, ahora somos justicia de Dios. Lo voy a volver a decir, éramos pecado, ahora somos la justicia de Dios caminando. Dios cambió la perspectiva. La perspectiva del hombre es determinantemente diferente a lo que era. Cuando el hombre entiende eso, el hombre empieza a caminar en la vida con otra perspectiva. Decí conmigo, conocidos, alumbrados, eternos, reconciliados y justificados. Y vos le pedí plata al Señor.
Mira todo lo que ya está hecho. Conocido por Dios, eterno, reconciliado, justificado. ¿Qué más querés? Sos luz. Pasaste de muerte a vida. Y pasé de muerte a vida. ¿Y sabés qué es lo mejor de todo esto? ¿Cuánto alguna vez de los que están acá han dicho, Dios es fiel? Cuando te da algo y cuando no te lo da, no decís nada. Porque no te animás a decir, Dios es infiel ahí, ¿o no? Dios no es fiel porque me permite tener algo. Dios es fiel porque estas condiciones no cambiaron ni cambiarán. Él es fiel a su pacto. Él es fiel a sí mismo. Él hizo un pacto con el Hijo y las condiciones de ese pacto no cambian. Lo que puede cambiar es que yo me corra del pacto, pero mientras yo esté en el pacto, esto no cambia, porque es fiel, desde y para siempre. Decirle al lado, si estoy en Cristo, estoy en victoria eterna. La gracia, amados, es una cuestión de perspectiva. Para la perspectiva incorrecta, la gracia es injusta. Pero desde la perspectiva de Dios, la gracia es tremendamente justa. Desde la perspectiva incorrecta, la gracia es injusta. Porque es injusto lo que pasó en la cruz. Alguien que no tenía pecado fue puesto como pecado. No dice que se le computaron los pecados. Dice, fue declarado pecado. El Señor Jesús fue declarado pecado. Y no tenía pecado, pero fue declarado pecado. O sea, es injusto. Pero desde la óptica del Padre, eso era justo y tenía que pasar para que los que veníamos atrás de Él, los herederos, tengamos la vida de Él. Desde la perspectiva de Dios, el hombre no se puede perder, porque el hombre tiene información clasificada en su interior. No se puede perder esa información. Y esa información clasificada, y acá empiezo a predicar, esa información clasificada tiene un solo fin, que el hombre entienda que fue puesto en esta tierra para edificar su iglesia. Dios le puso al hombre información clasificada, información que no se iba a dar a conocer en ningún otro lado si no era en Cristo, para que el hombre entienda que esa información le fue dada para edificar iglesia. Por eso si yo tengo algún don, tengo algún talento o tengo algo a lo cual Dios me permitió acceder, es pura y exclusivamente porque se me da o se me dio información para que yo la ponga a disposición de la edificación de la iglesia. La perspectiva de Dios nos va a hacer entender, la perspectiva humana nunca, porque siempre es parcial, es subjetiva y es egoísta. Pero la perspectiva de Dios siempre nos va a hacer entender por qué Dios me permite acceder a determinadas cosas o a determinados lugares. Si yo tengo la perspectiva de Dios de las cosas, yo voy a saber por qué tengo lo que tengo y por qué no tengo lo que no tengo y por qué accedo a lo que accedo y no accedo a lo que no accedo. Pero necesito la perspectiva de Dios, porque si no, voy a malgastar mi tiempo en cosas que Dios no lo está gastando. Dios nos convoca a perseverar en su perspectiva. Y yo sé lo que hay en la mente de todos ustedes. ¿Y cuál es la perspectiva de Dios? Bueno, déjame hacer suspenso. Un poquito. Dios nos convoca a perseverar en su perspectiva. Así que si yo tengo que perseverar en la perspectiva de Dios, lo primero que tengo que hacer es conocer la perspectiva de Dios. Porque no puedo perseverar en donde no conozco. Perseverancia no es una cuestión de tener reglas de obligatoriedad o disciplina, es una cuestión de perspectiva. Yo voy a perseverar de acuerdo a la perspectiva que tengo de donde me mandan a perseverar.
Decirle al de al lado, ¿querés conocer la perspectiva de Dios para el hombre? Era una cosita nada más, no sé, una hora se lo dije. La perspectiva de Dios para el hombre es que el mundo tiene que ser leudado con la levadura de Dios. Y la levadura de Dios es su amor. Si para algo fuiste insertado en el cuerpo de Cristo, es para que en algún momento puedas ser un exportador del amor de Dios. Para eso sirve el proceso de madurez. La perspectiva de Dios sobre toda la humanidad es que lo conozcan y lo den a conocer. No hay otra perspectiva de Dios sobre el hombre o para el hombre. Por eso, lo primero que Dios hace conocer al hombre, la perspectiva de Dios hace conocer al hombre, es su amor. Cuando el hombre es cautivado por otras cosas que no sean por su amor, el hombre siempre va a estar buscando viviendo, mejor dicho, en una perspectiva totalmente distinta a la de Dios. Ahora, cuando es cautivado por su amor, cualquiera que es cautivado por un amor quiere dar a conocer ese amor. Por eso la perspectiva de Dios es que el hombre leude la masa, leude el sistema con su amor. ¿Y sabés quién es portador de esa levadura? Todo aquel que lo conoció en algún momento. La iglesia se supone que es la portadora de la levadura de Dios. Y voy a ir terminando, porque me miran con cara de playa. ¿Sí? La perspectiva de todos ustedes sobre mi pantalón es arena. ¿Sí? Yo lo sé. Miran acá y ven arena, no ven una pared. Entonces, vamos a ir terminando. Quien edifica iglesia es quien vive en la perspectiva de Dios. Solo quien edifica iglesia puede perseverar en su perspectiva, pero su perspectiva es para que perseveres y yo persevere en lo que Él está haciendo, que es la edificación de su iglesia. La iglesia, y acá quiero que los últimos minutos me puedas prestar tu máxima atención, porque la iglesia es la única estructura de salvación que hay sobre la tierra. Por eso Dios convoca a los hombres a edificar esa estructura de salvación. La única estructura de salvación que hay sobre la tierra es la iglesia. No hay estructuras humanas, no hay organizaciones, solamente su iglesia. Decile o decí conmigo, ya no es un arca, es su iglesia. En los tiempos de Noé, la estructura de salvación era un arca. Ya no es más un arca, ahora es su iglesia. Si vos veías el tiempo de Noé, o en esa época, a Noé le fue suministrado todo lo que necesitaba para construir el arca. Amado, cuando vos edificás iglesia, todo lo que necesites para eso va a ser suplido. Toda circunstancia va a ser gobernada porque vos vas a estar edificando lo que Dios está edificando. Estás edificando la estructura de salvación. ¿Qué es una estructura de salvación? Miren todos acá, que acá está el Señor. Miren todos acá, que acá está la salvación. Acá está la reconciliación. Acá está el amor. Acá está la vida. Miren esta perspectiva. Salgan de... ¿Qué es evangelizar? Sacar a la gente de una perspectiva de la ñata contra el vidrio, ¿me entienden los tangueros? De tener el problema acá, sacarla de ahí y ponerla en la perspectiva de Dios. Dios tiene una estructura de salvación y es su iglesia. El mundo veía un arca. Pero ¿sabés lo que veía Noé? Salvación. Amado, vos y yo podemos ver 4 paredes acá. Pero si tenemos la perspectiva de Dios, vamos a ver estas 4 paredes como un edificio
que es parte de una estructura de salvación. Esto es parte de una estructura de salvación. El que tenés al lado es parte de una estructura de salvación. Amados, cuidemos y trabajemos en la construcción de la estructura de salvación, pero esto tiene que ver con la perspectiva que tengas. Si yo veo una cámara y nada más, yo tengo una visión personal de las cosas, pero si yo veo algo que es parte de una estructura de salvación, para que la palabra corra y lleve esa salvación, yo estoy viendo la cámara de la mejor manera. Entonces, Ariel no va a operar la cámara como si fuera una camarita y nada más. Va a tener el cuidado necesario, y quienes están en multimedia también, de que todo lo que tenga que ver con eso es operar en algo que es muy delicado para Dios, que es parte de una estructura de salvación. Empiezo a ver el servicio como estructura de salvación. Y no como algo que tengo que hacer cuando voy a la congregación. Empiezo a ver diferente la generosidad, porque la veo como algo que es para que la salvación se construya. Amado, la salvación se construye, está dada, pero hay que edificarla. Hay una perspectiva de Dios, el plano, pero hay que llevarlo a la práctica. La perspectiva de Dios nos hace hacer oraciones correctas. Porque la perspectiva de Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Pero ¿qué cosas que no son como si fueran? Las que se me ocurren a mí, no, las que están en la perspectiva de Dios. Entonces, como yo estoy orando de acuerdo a la perspectiva de Dios, voy a orar conforme a lo que hoy no se ve, pero Él ya vio. Entonces lo voy a declarar y va a pasar, pero no porque yo tenga poder de Dios, sino porque simplemente soy un canal para que se materialice en la tierra lo que ya fue hablado en el cielo. Pero es bajo su perspectiva. La perspectiva de Dios es exacta y nos hace hacer oraciones exactas. Y las oraciones exactas son todas las que son a favor del plan eterno. ¿Vos querés saber cómo orar? Orá a favor del plan eterno. Orá a favor de que el Señor se dé a conocer, que dé a conocer al Hijo, porque si se da a conocer el Hijo, se va a dar a conocer el Padre. Todo lo que hagas en función de eso va a ser una oración correcta. ¿Cómo oro? Orá en función de que la estructura de salvación de Dios permita que se dé a conocer el Hijo. Toda oración en función de la perspectiva de Dios será respondida. No hay oración que se haga en función de la perspectiva de Dios que no sea respondida. Y no tenés que hacer grandes oraciones. Yo el otro día vi una situación e hice una oración de menos de 10 segundos sobre lo que estaba viendo. Al otro día tenía la respuesta. Y esa respuesta se perpetuó. Eso es lo que me demostró que la oración era correcta. Pero era una oración en función de la manifestación del Hijo y no en función de mis deseos egoístas. Por eso el apóstol Santiago decía, piden y piden mal, piden para vuestros propios deleites. Yo creo que ahí se olvidó de decir, pidan bien. Pidan bien, pero lo dijo más adelante. Cuando habló de la oración eficaz del justo, puede mucho. ¿Qué había dicho un ratito antes? Muchachos, cuando haya alguien enfermo, vayan, trátenlo con medicamentos, que ese era el aceite, pero bueno, no importa. Y oren. Llamen a los ancianos de la iglesia y oren. Oren. La oración eficaz puede mucho. ¿Cuál es la eficaz? La que hago a favor de.
a favor de otro. La oración que me saco de encima el problema y voy en función del problema del otro. La oración en la perspectiva de Dios no es egoísta, es a favor de la generación en la que vivo. Mirá al de al lado, por favor, porque es parte de la generación en la que vivís. Y si estás orando a favor de él o de ella, es parte de la oración eficaz que Dios le mandó a hacer a la iglesia. Estar a favor de esta generación es continuar la obra del Padre. ¿Y cuál es la obra del Padre? Que ninguno se pierda, porque tiene información. Y esa información cobra vida cuando se encuentra con el Hijo. Y ahí esa información se transforma en información eterna necesaria para la edificación de la iglesia. Amado, de tal manera amó que dio es un sonido eterno. Y ese sonido eterno nos ha hecho a nosotros portadores de ese sonido. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Amado y amada, cuando nosotros vamos a algún lugar desde la perspectiva de Dios, de tal manera amó Dios que dio. El que tengo en mí lo doy, el que tengo en mí lo doy, el que tengo en mí lo doy, en el formato que sea necesario, según la necesidad que apremia en ese momento. Fuimos convocados a dar a conocer al Hijo. Y aunque vos hoy me digas, pero yo estoy más perdido que el diablo, amado, no importa. Si estás acá es para que te pongas en la perspectiva de Dios. Porque cuando vos ves perdido, Dios ve encontrado. Y cuando Dios ve encontrado, y ese encontrado se pone bajo la perspectiva de Dios, ese tiene vida y vida en abundancia. Y es alguien que da vida, lleva vida, es portador y es exportador de la vida. Aunque no se dé cuenta y aunque se considere muerto, Dios dice, vivís. Ponete de pie, amado. Quiero que podamos orar. Señor, que todos podamos entender tu perspectiva de las cosas, tu perspectiva de la realidad, tu perspectiva acerca de nosotros mismos. Señor, que todo aquel que está en este lugar y tenía una perspectiva equivocada sobre vos, hoy mismo, Padre, sean alumbrados los ojos del entendimiento para que pueda ver la perspectiva diferente, la perspectiva tuya, la perspectiva de la gracia. Señor, que tu amor prolifere de tal manera que podamos ser alumbrados por ese amor. Amado, amada, Dios no te va a alumbrar con otra cosa que no sea con su amor. Permitile que te alumbre, porque toda situación que enfrentes en su amor, entendiendo esa perspectiva, esa situación vos vas a saber que ya está juzgada por Dios y lo mejor que te puede pasar es lo que Dios dijo sobre esa situación. Señor, permitinos hacer oraciones exactas sobre lo que estemos atravesando en este tiempo. Que pueda ser removido de tu iglesia todo obstáculo de tus santos, Padre, todo obstáculo que no le esté permitiendo en este tiempo, en este momento, edificar tu iglesia. Amado, haz esa oración. Yo no sé en qué circunstancia viniste, yo no sé qué te está pasando, pero sé solamente una cosa, que el Padre va a correr todo lo que te esté perjudicando para que esa edificación se pueda llevar a la práctica. Salí de tu perspectiva, entra en su perspectiva. Señor, que se vea claramente una iglesia edificando según tu perspectiva, una iglesia que no juzgue antes de tiempo, una iglesia que deje que los santos tengan sus procesos de madurez, una iglesia que permita y acompañe los procesos de madurez, una iglesia que entienda que a veces los santos, cuando se equivocan, no necesitan ser juzgados, necesitan ser restaurados, necesitan ser llevados a la reforma.
Una iglesia que vea el diseño de cada uno de los que la componen. Una iglesia con la perspectiva correcta, que vea que tu diseño no es que la humanidad se vaya al infierno, sino que la humanidad crea y resucite y viva la vida del Hijo. Señor, toda contaminación religiosa de tu perspectiva sea removida de la mente de tus santos. En ti primeramente. Señor, que toda concepción de la vida, toda percepción, toda perspectiva de la vida que no se condice con la tuya, sea removida. Papá, yo te pido que aquel que no conoce tu amor, en su profundidad, hoy tenga un destello, Señor, de la perspectiva de tu amor. Señor, que empiece a conocer tu amor desde tu perspectiva. Toda persona en este lugar que tenga preconceptos sobre el amor de Dios, sobre lo que piensa sobre Dios, amado, renuncia ahora para que pueda. El Padre me lo dice claramente. Quiero que conozcan mi amor, pero hay muchas estructuras en la mente que no les permiten conocerlo. Permitite ver la perspectiva de Dios. Cuando Dios nos muestra que estamos desnudos, no nos muestra que estamos desnudos porque quiere condenarnos. Nos muestra que estamos desnudos porque quiere cubrirnos. Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Adán, no seas ridículo, sácate esas hojas. Adán, vení que te he visto yo. Te he visto con mi justicia. Yo no sé con qué hojas te vestiste. Yo no sé con qué ropa te vestiste. Por causa de lo que quizás entendiste que hiciste mal y buscaste maneras de cubrirlo. Amado, hoy Dios te saca esa ropa. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Vení que te cubro yo. Señor, que sea la manifestación clara, plena y pura de tu amor, la que alcance a todo santo que está cerca en este tiempo. Porque antes éramos lejanos a vos, pero cambió la perspectiva. Ahora somos cercanos por causa de la cruz. Señor, tu perspectiva en los santos, papá, tu perspectiva en los santos. Quienes vean el video, quienes estén en internet y quienes estén acá, dejen toda ropa que Dios no les puso. Dejemos toda ropa que Dios no nos puso, porque fueron ropas que nuestra propia perspectiva de la vida nos puso, y pongámonos, permitámonos que nos vista con el ropaje de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Señor, que tu perspectiva sea tan clara en nosotros, que nos permita ver que la última imagen que vos tenés de nosotros es nosotros edificando tu iglesia. Es la primera y la última. Señor, que no veamos otra imagen que no sea tu perspectiva de las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta perspectiva.
Amados, la perspectiva de Dios de la iglesia siempre fue siembra. La perspectiva de Dios de la iglesia siempre fue sembrarse. Que la iglesia se siembre. La iglesia de Cristo no prospera muchas veces porque tiene una perspectiva del dar totalmente diferente a la que tiene Dios. Sembrar no es colaborar, sino que sembrar es edificar. Cuando yo entiendo sembrar tiempo, dinero, como colaborar, estoy menospreciando la perspectiva de Dios del darse. Ahora, cuando yo entiendo servicio, siembra, como edificación, como algo fundamental en la edificación de la estructura de salvación, yo cambio mi perspectiva y me pongo bajo la perspectiva de Dios. Y ahí el servicio, la siembra, no son lo mismo. Porque entiendo que son materiales tremendamente necesarios para una edificación. En la perspectiva correcta, el obrero es digno de su salario. Y solo es obrero el que edifica, el que es colaborador, no edifica, no es digno de un salario dado por Dios. Pero aquel que es obrero es digno del salario. Y el salario de Dios viene de la manera que Dios determinó. Y ese salario Dios lo da en proporciones a medida que voy edificando. Y es un salario que se da al 30, al 60 y al 100 por uno. Amado, amada, Dios te va dando aumentos. Pero conforme a la edificación. Y no conforme a la cantidad, sino a la edificación. Si en mi corazón está edificación, voy a crecer en salario. Y salario no es solo dinero, salario es todo aquello que Dios ha planeado a lo que nosotros accedamos en función de tener solucionado el entorno para poder edificar tranquilos. Con la perspectiva correcta, no hay santo que le falte, porque todos los que están edificando tienen para sobreabundancia, y tienen para dar, y tienen para sembrar, y tienen. Por eso Él dice, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Necesitamos la perspectiva correcta de la siembra. Yo te voy a invitar a que desde la perspectiva correcta hoy puedas manifestar tu generosidad.